Nosotros recibimos aquí en el rumbo de la tarde a una amiga de mucho tiempo, compañeras en algún momento de labores en la comunicación, allá donde trabajábamos entonces durante bastante tiempo, analista, comentarista, política de pie a cabeza, amiga siempre querida y respetada por nosotros y hoy en pleno, dedicada a la actividad política y candidata a la vicepresidencia por la Fuerza del Pueblo, acompañando al doctor Leonel Fernández. Sergio Elena, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo que mencionarlo a todos, porque a todos los quiero y todos son mis amigos. Nieve, Domingo, don Andrés, Leila, don Fafa, que no lo veo por ahí. Es que él se mantiene, es que él dirige, él sale a la izquierda siempre, en el extremo izquierda está. A todos mi cariño y mi agradecimiento por permitirme compartir esta tarde aquí con ustedes. Leila, qué envidia te tengo. Gracias, gracias. A propósito, Leila, tu primera pregunta. Sergio, gracias por estar con nosotros aquí esta tarde por esta vía y para dar un poco de contexto, el tema de la pandemia, el coronavirus, ¿cuál es tu impresión personal sobre el manejo que han tenido las autoridades para aplanar la curva? Sí, realmente, como todos, tenemos que reconocer que estamos en un país pequeño, donde tenemos muchas carencias, sobre todo a nivel de salud, y ha quedado evidenciado en este proceso. Pero muchas de las medidas que ha tomado el gobierno, que han tomado las autoridades, fueron sugeridas, han sido las que ha pedido la población y las que se entendía que debían de tomar. Ahora, el momento en que toman las medidas las autoridades, ese es el cuestionamiento realmente de muchos de los que estamos no solamente haciendo vida política, sino de los que están haciendo opinión. El momento cuando surge todo esto, muchos nos preguntábamos, pero ¿por qué es que no se toma la medida de prohibir los vuelos a la República Dominicana desde Europa, si ya lo están haciendo en otros países, cuando inicia todo este proceso tan lamentable? Pero ¿por qué es que no se inicia, no se están haciendo las pruebas? ¿Por qué tantas dificultades? ¿Por qué no se le dan, no se le dan los instrumentos a nuestros médicos para que se protejan y dejamos que se contagien? Entonces, realmente ha habido un cuestionamiento en todo en todo el proceso, en el momento en que se toman las decisiones. Creo que debimos haber aprovechado podríamos decir que la ventaja que tuvimos de ser de los países donde entró la epidemia más tarde, es decir, mientras comienza en China a finales de diciembre, principio de enero, vemos que va caminando por Europa durante el mes de enero, mes de febrero, pues obviamente teníamos que ver que la ruta iba a llegar a la República Dominicana. Los países que fueron alertados a tiempo o que tuvieron una respuesta rápida frente a lo que estaba sucediendo en otros países y que pudieron prever que la pandemia le iba a llegar y tomaron las medidas, pues obviamente han sido menos afectados. Es posible que han tenido hasta mayores contagios, pero han tenido menos fatalidad, han tenido menos fallecidos, menos casos críticos, menos sufrimiento de su población. Entonces, ese ha sido nuestro cuestionamiento. Todavía al día de hoy continuamos preguntándonos por qué no se inicia, por qué no estamos trabajando con el proceso de masificar las pruebas. El presidente Leonel Fernández se ha cansado de repetir, la prueba no es solamente para diagnosticar al enfermo y darle el tratamiento. Sí, es verdad, hay otros mecanismos para diagnosticarlo. La prueba también es para ir detrás de la cadena de contagio. Hay muchos que tienen la enfermedad y que es asintomática, pero que sirven de cadena de distribución, de cadena de contagio. Entonces, esos han sido nuestros cuestionamientos hasta el momento. Han habido muchas propuestas, muchas ofertas del gobierno de ir en auxilio de las personas de los más necesitados en estos momentos, muchos programas que, sin embargo, a través de las redes, a través de los amigos, vemos que no le está llegando a todos los que le debe de llegar.
no se están Sergio, tomando en cuenta todos los sectores. Sí, sí, Nieves. sí. En medio de todo esto y del problema de la pandemia, que para nosotros ha sido terrible, ¿no? Estamos hablando de casi 300 vidas destruidas y muchísima gente enferma. En medio de esto hay una situación política y hay una campaña política. ¿Cómo ustedes, un partido reciente, una propuesta reciente, aunque tenga personas que tienen ya dilatada vida en la política, cómo pueden participar y cohabitar en un proceso electoral en que, por ejemplo, el candidato oficialista parece un presidente paralelo? ¿Cómo ustedes pueden competir? No. Él no parece un presidente. Él parece un candidato queriendo aprovechar la situación. Para nada un presidente. Mira, acuérdate que nosotros no solamente somos la fuerza del pueblo. Yo soy el Partido Reformista Social Cristiano. Tenemos 4 partidos más que forman parte de este bloque que encabeza el presidente Leonel Fernández. Mira, Nieves, se ha hablado mucho en estos días del tema de la campaña y cómo vamos a hacer esta campaña. Dios sabe cómo hace sus cosas, Dios sabe cómo hace sus cosas, porque nosotros que le hemos dado seguimiento a través de los medios de comunicación, yo que he participado activamente en la política, te pregunto a ti, ¿es el sistema o la forma que tenemos en República Dominicana de hacer campaña, de hacer política tradicionalmente, es lo ideal? ¿Es lo ideal que nosotros podamos llevar nuestra propuesta a través de mítines, de caravanas, donde el pueblo no se entera de cuáles son mis propuestas, de cuáles son mis capacidades, de cómo yo pienso resolverle el problema a los que más los necesitan, de si me identifico o no con sus necesidades? Sin embargo, esta situación nos está llevando a que el dominicano está en su casa escuchándonos a través de los medios de comunicación, a través de las redes, y tiene la oportunidad de reflexionar sobre no solamente sobre lo que está pasando, a lo que nos ha llevado esta situación, sino de lo que le podemos hablar, de lo que le podemos ofrecer, cuáles son nuestras capacidades como futuros gobernantes. Entonces, creo que es un momento ideal para que la sociedad dominicana, el pueblo dominicano, no importa del estrato social, pueda durante estos días, durante esta semana, sentarse desde sus casas, porque es importante que estén en sus casas, a escuchar nuestras propuestas, a escuchar las inquietudes que tenemos como políticos, como futuros gobernantes, y que no, lejos de ese bullicio a que los sometíamos permanentemente a través de esas caravanas, que los mano a mano, que esa forma hasta rudimentaria de hacer la política. Yo creo que eso es una parte buena de todo este proceso. Y sí, como organización, como un nuevo bloque que está conformado por estos 6 partidos, tenemos grandes retos, pero dentro de nosotros no solamente está la experiencia de nuestro candidato, su capacidad, su manejo, su experiencia en manejo de crisis. Todos ustedes son testigos porque todos hemos tenido que vivir estos momentos de la historia en el año 2004, cuando el presidente Leonel Fernández asume nuevamente el gobierno, luego de una crisis bancaria en que para ese momento hablar de los dólares al 50 por 1, ya en este momento no, porque estamos a 55, pero en ese momento que la tasa del dólar brincó del 25 al 50 por 1, aquello era, bueno, el fin del mundo en la República Dominicana. Y el presidente Fernández asume la primera magistratura del Estado. Y en poco tiempo pudo estabilizar la economía. Y finalmente, cuando entrega su gobierno en el año 2012, 8 años después, lo entrega con una prima al 40 por 1, 10 puntos menos de lo que la recibió. También vivimos en el año 2008 la crisis bancaria, la crisis financiera internacional, donde bancos en Estados Unidos, en Europa, quiebran y hay una recesión mundial. Y el presidente Fernández, que encabezaba en estos momentos la primera magistratura del Estado, pudo sortear esa situación y rápidamente llevar al país
por los niveles de crecimiento y de estabilidad económica. Es decir, que estamos hablando de un candidato experimentado. En estos días ha dado cátedras de conocimiento de la situación que se está viviendo y ha estado permanentemente orientando. Que no lo escuchen, ¿qué puede él hacer? Hasta por escrito le ha puesto el presidente Fernández al presidente Danilo Medina sus recomendaciones, perdón, en una comunicación que le hizo llegar. Y si usted le mandó, le dio acuso de recibo, también se la dio el presidente Danilo Medina. Entonces, realmente es una situación sui generis, pero que tiene en estos momentos sus ventajas, pero sus ventajas para la población. Y para nosotros, como bloque, que estamos agrupados al lado del presidente Fernández, tiene la ventaja de que tenemos el candidato con mayor experiencia en manejo de crisis, en conducción del Estado y además con una capacidad demostrada. A pesar del coronavirus y todo, hay una expresión muy activa de las encuestas. Es decir, en este momento, por lo menos 4 encuestas han estado situando perspectiva. Todos sabemos lo que pasa con las encuestas en estas condiciones y que hay una relación entre quienes la financian. Además, es parte de la estrategia. Las encuestas en este nivel no son, lo sabemos, instrumentos de estudio de la realidad, sino que son instrumentos políticos de la campaña. Bueno, pero de todas maneras, hay una guerra de encuestas. Ustedes, como Fuerza del Pueblo, me imagino que en medio de lo que está ocurriendo a través de estas encuestas, también habrán hecho algún estudio, alguna estimativa sobre lo que podría resultar de las próximas elecciones. Nos gustaría oírte hablar de cuál es el posicionamiento real en este momento de Fuerza del Pueblo y sus candidatos. Mira, yo no te voy a decir el estribillo de yo no creo en encuestas, yo sí creo en encuestas. Yo creo que el trabajo político es un trabajo que hay que hacerlo sobre una base científica y esa base son las encuestas. En las últimas encuestas que se han publicado, como tú dices, se publican todo tipo de encuestas, pero las últimas encuestas que nos han llegado colocan al presidente Leonel Fernández en un segundo lugar. El candidato del Partido de la Liberación Dominicana ha ido bajando. Es lógico que esté descendiendo la candidatura del partido oficialista, porque ¿cuáles son las propuestas de este candidato? ¿Sí? ¿Cuáles son sus ideas? ¿En qué cree? ¿Qué va a hacer por la población? Eso es lo primero que una persona pregunta. Y realmente es un candidato totalmente mudo. Entonces, obviamente, al no haber una propuesta, al no poder fijar posiciones, porque la experiencia en meses anteriores, cuando se lo permitieron, no fueron muy positivas y prefirieron que callara. Entonces, el presidente Fernández se ha ido colocando de manera sólida en un segundo lugar. Hay un gran electorado que lo siguió, que lo acompañó desde el Partido de la Liberación Dominicana, muchos de sus seguidores. A él se han sumado otras corrientes como el Partido Reformista Social Cristiano, como otros partidos, porque entendemos que el presidente Fernández se ha colocado del lado correcto de la historia. Nos produjo mucha empatía y mucha identificación cuando lo vimos salir de su lugar de confort como presidente del Partido de la Liberación Dominicana y salir a marchar, salir a protestar frente al Congreso en defensa de la Constitución, por la constitucionalidad. Y todos pensaban que eso se iba a quedar ahí y que si algo pasaba en el PLD, bueno, pues ya, eso fueron las pataletas del presidente Fernández, se iban a poner de acuerdo. No, lo vimos ir más allá. Cuando se perpetró un fraude a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana a través del tan cuestionado voto automatizado, pues el presidente Fernández decidió separarse de esa cúpula palaciega. Ahora, él se ha separado de la cúpula del PLD y de todo lo que eso significa. Pero eso no significa que muchos de los seguidores del Partido de la Liberación Dominicana, de las bases del Partido de la Liberación Dominicana, que son hombres y mujeres de trabajo, que habitan dentro de esa organización como lo hay en otras, no estén mirando al presidente Fernández
como su líder, como siempre lo ha sido, como el líder que ha gobernado, que lo ha hecho bien y que ha llevado progreso a la República Dominicana. Por eso se va consolidando en un segundo lugar y ya comenzamos a escuchar voces al más alto nivel del PLD queriendo producir algún tipo de acercamiento. Esos acercamientos que ustedes están escuchando, esas voces que se están levantando de posibles alianzas con el PLD, eso no va a suceder. Eso ustedes pueden escribirlo. El presidente Fernández, ustedes no lo van a ver en una alianza con esa cúpula palaciega. Siempre estarán las puertas abiertas de este equipo para los dirigentes de base, para los dirigentes medios del PLD y de todas las organizaciones políticas que quieran trabajar por el bien del país. Adelante, señor Páez. Sergia, estamos en medio de una pandemia, en medio de una contingencia sanitaria. Ya esto define perfiles distintos, perfiles sanitarios que plantean las posibilidades de cuándo puede terminar o cuándo o qué tanto puede extenderse. Y también plantea el tema económico. Hoy la Asociación de Industria de República Dominicana plantea que vaya abriéndose la economía gradualmente e incluso hace una evaluación así muy sucinta, muy ligera del desempeño de las autoridades en medio de la pandemia y lo considera bueno. ¿Qué ruta ustedes entienden que debe seguirse? Ahora, habida cuenta de que la Fuerza del Pueblo, que fue la que propuso que solamente se tendiera por 17 días el estado de emergencia, ¿qué ustedes plantean en términos tan sencillos como de abrir la economía o concluir el estado de emergencia? Mira, lo primero es que para el presidente Fernández y los partidos que lo acompañamos, lo número uno es la salud del pueblo dominicano. La salud del pueblo dominicano está por encima de la economía, de la política, de cualquier otro aspecto de la vida nacional. Ahora, como tú señalas, hay sectores que están interesados en que de una manera paulatina se pueda ir abriendo la economía. Así como la Asociación de Industria en el día de hoy hace ese pronunciamiento, también el representante de la Organización Panamericana de la Salud esta tarde habla de que este es un momento crítico, que mucho cuidado, que no podemos bajar la guardia, que hasta que no se confirme que los casos están bajando, no puede haber ningún cambio en las medidas que se han tomado. Entonces, yo primero escucharía al representante de la Organización Panamericana de la Salud. Ahora, una extensión de 17 días del estado de emergencia en la República Dominicana debe de venir acompañada de un plan, como está pasando en otros países del mundo, en donde se ha extendido el estado de emergencia, donde se ha extendido la cuarentena, pero en donde también se ha establecido un programa en que de alguna manera se le va llevando alguna esperanza al pueblo dominicano de que esto comienza a correr por un camino que puede llegar a un final feliz. ¿Me explico? Lo que pasó en Puerto Plata con el peregrino, yo no culparía al pobre peregrino, yo no culpo a los que le cayeron atrás, ni siquiera a las autoridades de Puerto Plata que no contuvieron las masas. Yo culpo a que no se le ha dado ningún tipo de esperanza, de explicación al pueblo dominicano de hacia dónde vamos. Ellos querían 25 días más, se le aprobaron 17, pero vamos a suponer que le hubieran dado los 25. ¿Qué ustedes van a hacer con esos 25? En otros países, ¿qué se está haciendo? Dentro de 10 días vamos a permitir algo sencillo, no es una propuesta mía. Vamos a permitir que los niños salgan a jugar al parque, 2 horas. Bueno, pero ya usted comienza a ver una apertura. Dentro de 15 días vamos a reabrir los pequeños comercios. Dentro de 20 días
inicia el sector de la construcción. Usted comienza a ver una luz al final del túnel, al final del camino. Y eso permite que la población continúe adoptando estas medidas de confinamiento, pero con alguna esperanza. Entonces resultó que en Puerto Plata la única esperanza que tenían de acabar con este virus era el peregrino que lo iba a clavar en el mar. Y la gente le cayó atrás. Entonces, lo que nosotros hemos estado solicitando es que además de la ampliación del estado de emergencia, que si se amplía el toque de queda, las medidas que tengan que tomar, lo que recomienden la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, que se haga, porque lo primero que queremos es cuidar al pueblo dominicano, pero que nos digan un plan. ¿Cómo vamos a frenar esta pandemia? ¿Lo vamos a hacer con las pruebas? Vamos a masificar las pruebas para poder caerle detrás a la cadena de contagio en la República Dominicana y ir aislando a los que están contagiados y permitir que se reincorporen los que ya están sanos o que no representan ningún peligro. No sabemos nada. No sabemos si cuántas pruebas hay, si van a haber, si ya eso se va a eliminar. No sabemos nada, solamente sabemos todos los días los que se murieron y los que se salvaron. Yo personalmente en mis redes no pongo los que fallecieron. Tengo un boletín de los que se recuperaron y sueno campanas para que los que me siguen tengan lo que vean sean cosas positivas, porque ya con la situación tan difícil que están viviendo mucha gente en sus casas, con esta situación de confinamiento, uno no le puede seguir cargando más con cosas negativas. Entonces vamos a tratar de llevar mensajes de esperanza, pero bajo ningún concepto mensajes que puedan promover ni el desorden, ni el desacatamiento de las órdenes de las autoridades. Ustedes que son periodistas acuciosos y que sé que navegan en las redes del mundo, ustedes tienen que haber visto un artículo, está en un artículo de periódico, pero también hay un video sobre los países que han sido más exitosos en el manejo de la pandemia. 7 países que son liderados por mujeres. Y dirán, bueno, claro, yo vengo a hablar de países que están liderados por mujeres, que la Merkel en Alemania, que en Finlandia, que en Islandia, que Japón. No, simplemente mujeres que no le tembló el pulso para tomar las decisiones en el momento que había que tomarlas, para cerrar fronteras, para abastecerse de las indumentarias para sus médicos, para abastecerse y masificar las pruebas. Bueno, se prepararon también que hoy en día en Japón se ha convertido en uno de los principales exportadores de mascarillas, cuando en ningún otro país hay, porque se prepararon con tiempo, no solamente para ellos, sino que han tenido una sobreproducción. Entonces, ¿cuál es el llamado a nosotros? Primero a la gente que no baje la guardia, como dice la OPS. Vamos a quedarnos en casa. No nos confiemos, porque puede haber un brote, un rebrote, ¿verdad, Nieve? Así es que... sí, un rebrote puede haber. Puede haber un rebrote. O segunda oleada, como le llaman. O una segunda oleada. Vamos a quedarnos en casa y vamos a salir los que no podamos quedarnos en casa con la protección necesaria, con nuestras mascarillas, que los guantes, que con el distanciamiento social, pero a las autoridades que nos digan cuál es el plan. ¿Cuál es el plan para salir de esta situación? Sí. Sergia, nada, agradecerte muchísimo. Fafa está por ahí, quería preguntarte algo rapidito, así brevemente. Claro, claro que sí. Tú te sales, vas a beber agua, ya vas al teléfono y después regresas. Así pero no te puedes parar. Cuando él me oye a mí, él viene cuando yo he sido compañero de trabajo de esta mujer. Sí. Y entonces yo quiero preguntarle a ella. Primero fuiste perseguido. Aguántate. Estoy diciendo que esta es una situación nueva. Y para estas situaciones yo quiero decirle a nuestra invitada, la experiencia es peligrosa, porque lo que el pueblo reclama y lo que la situación impone es la novedad de entender esta característica en la situación global en que está y lograr entonces un camino. La experiencia aquí es peligrosa. Por eso nosotros estamos planteando
que había que crear una cumbre. El Ejecutivo no ha hecho caso a eso, quiere manejarla solo, porque yo soy lo que cree que el gobierno no quiere solución, sino que siga la crisis. Tu partido estaría de acuerdo en un esfuerzo de unidad nacional de lo que podemos unirnos, porque el gobierno no quiere, para que discutamos nosotros qué hacer, no para que se lo pidamos a ellos. ¿Sería posible una creación con el partido? Tenemos el tiempo encima, Sergio. Sí, don Fafa, hemos estado accionando de manera conjunta en muchas vertientes. Gran parte de la oposición, tanto en el Congreso como frente a la Junta Central Electoral. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, a la concertación. No hace falta el programa que tú pides. ¿Perdón? No lo escucho, don Fafa. Que hace falta el programa de qué hacer, cuál es la guía. ¿Cómo no nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a hacer? Pero quien tiene que plantearnos qué es lo que se va a hacer es el gobierno, porque nos quiere tener 17 días más confinados, pero no nos dice cuál es el plan, porque nosotros en la oposición no tenemos, don Fafa, cómo buscar pruebas masivas para toda la población. Nosotros no tenemos cómo dotar a las personas, cubrirles sus necesidades. Ahora, desde la oposición, nosotros podemos ponernos de acuerdo en reclamar junto a la población las medidas que se requieren. Y para eso nosotros siempre hemos estado de acuerdo y estamos al frente. Pero se necesita... ¿sí? Tienen un desafío. Si esto sigue, hay que organizar las elecciones. Y eso es parte de un acuerdo político. Sergio, nos queda un minuto y te vamos a invitar nueva vez en el Desde luego, yo me alegro. Yo soy de tu fan club. Tú sabes, yo lo sé, don Fafa, gracias. Tú sabes qué es lo que está agitando ahí, tú sabes. No creen eso, no creen eso. No, a Sergio le ha querido toda la vida. Seria. A mí sí, a mí me quiere. Fafa ya cambió mucho. Fafa ha cambiado mucho. Mira, don ahora anda con un aceite. Pregúntale a Andrés. ¿Qué te dijo? Ojalá el tiempo me dé para hacer una anécdota. En un momento yo estaba un poco así como decaída con la política y le dije, mire, no, yo voy a seguir solamente en los medios de comunicación, don Fafa. Realmente a través de los medios siento que estoy creciendo y me puedo identificar con el pueblo. Me dijo, no, tú no puedes dejar la política. Digo, ¿y por qué? Dice, porque tú eres de las pocas mujeres que ha llegado donde está sin nunca haber ocupado una posición pública. Y es cierto. Si lo deja hablar, él a veces tira. Es un pico de oro, Domingo. Oye, si lo deja hablar la marea. Me convenció que aquí hoy soy. Óigame, me convenció tanto, don Andrés, que hoy soy candidata a la vicepresidencia y en agosto seré la vicepresidenta de la República. Ay, y Fafa, ahí sí no le gustó a él. Ahí coge, Fafa. Gracias, Sergio. Un beso, lo quiero mucho. Gracias. Aprecio nuestro cariño. Muchas gracias. Gracias, Nieves, gracias. Un abrazo.